tardes, estimados participantes de la materia u unidad curricular Derecho, también llamada cátedra, como se acostumbra a llamar a las materias en las universidades. Derecho Civil 5, correspondiente a la rama de sucesiones. En esta tarde, pues, le doy la más cordial bienvenida a nuestro tercer y último encuentro sincrónico, en la cual, pues ya con la clase de hoy, pues culminamos lo que son los encuentros sincrónicos y prácticamente, pues con esta clase, el contenido del derecho de sucesiones, derecho civil quinto, unidad didáctica número 4. Bueno, el título de el tema de hoy, las otras instituciones que se utilizan en el derecho de sucesiones. Bien. Dentro de esas y otras instituciones, pues vamos a tocar figuras como las sustituciones o las llamadas representaciones también. Está la figura del albaceato, la institución del albaceato que se designa cuando se otorga el testamento. Está lo que se llama el derecho de acrecer, que es cuando los herederos o terceros asumen su condición para poder tomar posesión de la herencia. Y está una de las, bueno, lo que prácticamente culmina cuando no se lleva a cabo la sucesión por vía testamentaria, porque en el caso de la vía testamentaria, pues prácticamente los bienes se adjudican a los herederos que dispone precisamente el testador. Acá en la institución de la partición, pues precisamente es cuando la comunidad sucesoral desaparece y ya los bienes se adjudican a cada uno de los herederos a través de una serie de procedimientos en la cual puede ser tanto por la vía de la partición amistosa, en la cual se lleva a cabo el documento y se registra en los bienes que corresponde a esa sucesión en el registro público correspondiente, o también está lo relacionado con la partición judicial, que es la que se instaura en los tribunales. Entonces, estas son pues las figuras que se van a tocar en este momento, porque sobre todo, más que todo, a nivel de la sucesión ab intestada, es decir, la sucesión legal, pues se utilizan mucho. La sustitución es muy típica de la sucesión ab intestato, debido a que en el caso en la cual para el momento de que se haga esa declaración, uno de los herederos ya falleció, pues viene sus sustitutos, que serían sus lo que eran potencialmente sus herederos, y ellos pues prácticamente toman la sustitución o representan a ese heredero y son los que van a entrar en la sucesión. Bien, tenemos entonces, como lo expongo ahí en la lámina, lo relacionado a la figura de las sustituciones. Es el llamamiento que hace el testador a un segundo heredero, segundo legatario, para el caso de que el primero no tenga efecto. Este llamamiento del sustituto puede ser directo, es decir, hacer un llamamiento único o hacer el instituido. Y el sustituto, o bien indirecto, obligado, es decir, a hacer dos llamamientos sustitutivos. Claro, en este caso, voy a hacer la aclaratoria, claro, está el testador, en la cual, bueno, puede ser que este, eh, lo designe directamente en su testamento. Pero esto se ve más que todo es en la sucesión ab intestato. En el caso en el cual, como el heredero en ese momento no se encuentra porque falleció, entonces prácticamente son los sustitutos los que van a tomar parte del lugar de ese heredero. El 959 tenemos del Código Civil, por el cual
este, indica cómo es que se da el tema de las sustituciones. Puede sustituirse en primero o ulterior grado otra persona o heredero o legatario para el caso en que uno de ellos no quiera o no pueda aceptar la herencia o el legado. Se puede sustituir varias personas de una o a varias. Bueno, ¿qué más o menos que interpreta este artículo relacionado con las condiciones para la sucesión? Sí se sustituye, pero por lo general, primero, pues, tiene que aceptar la herencia. O sea, si la herencia no es aceptada, pues no se puede sustituir, porque si no es aceptada la herencia, pues la sustitución es ineficaz. ¿Cómo me explico? La herencia, en el caso por lo menos del testamento, si se produjera el testamento, pues se acepta, no habría necesidad de sustitución. En el caso en la cual el sustituto tenga que entrar por la muerte del heredero, pues una vez que esa herencia sea aceptada, pues ya él sería el que pasaría a ser el heredero y por lo tanto no habría necesidad de la sustitución. Para que la herencia o legado pueda recibir por sustituto en defecto del instituido, es necesario que no quiera o no pueda aceptar la herencia o legado. Si el sustituto premuere al testador, la sustitución no es válida. Que la renuncia hecha posteriormente por el instituido hace que se convierta caduca la disposición testamentaria, que se cumpla la condición bajo la cual el sustituto es capaz de suceder, adquiere el derecho a la sucesión y lo transmite a los herederos. Bueno, mire, primero tenemos que partir de lo siguiente. Aunque no es que sea muy normal, generalmente en un testamento, pues el heredero acepta la herencia para que se produzca lo de la apertura. Ahora, en el caso de que no sea el testamento, donde más que todo se ve la figura de la sustitución, es en la figura de la sucesión legal, es decir, la sucesión en la cual se hace sin testamento. Él, pues naturalmente, sustituye al heredero que de por sí, en ese momento, pues no está. Pudiera ser por ausencia o pudiera ser por la muerte. Generalmente, si es por la muerte, pues naturalmente sus herederos son los que lo van a sustituir. Ahora, lo que se indica es que por lo menos si hay un testamento, ese testamento, pues para que no se presente la sustitución, pues el heredero tiene que haberlo aceptado. Y si lo acepta la herencia, pues no habría la necesidad de la sustitución. Sin embargo, como les indico, generalmente el sustituto lo que hace es complementar o suplir precisamente al heredero que está ausente o que murió o hasta en un precepto que indique la ley no haya aceptado la herencia, porque ya lo hemos visto en temas anteriores, la herencia puede ser rechazada y hay 10 años para que ese heredero rechace la herencia. Si rechaza la herencia, bueno, y ese patrimonio no puede quedar a la deriva, ese heredero puede ser sustituido. Pudiera ser por sus descendientes, que es lo más común que se hace, pero también puede ser hasta sustituido por otro heredero o hasta siguiendo la línea sucesión por
el heredero que sea el que más cerca esté. Pero por lo general, bueno, sí, si el sustituido premuere al testador, pues la sustitución es válida por su momento. Para que sea sustituto, tiene que haber muerto es el heredero, no el testador. El testador, en el momento que entra, el sustituido tiene que estar vivo para que esa sustitución sea válida. Es decir, lo importante es que cuando se abre la sucesión, si hay un heredero que no acepta la herencia o que muere, ahí es cuando se produce la sucesión. Si la herencia, ese heredero la acepta, pues no tiene que sustituir a nadie. Pero si no la acepta, entonces ahí es donde se puede presentar la figura del sustituido. Que eso es muy poco lo que se hace. Lo que mayormente sucede en la sustitución es que el heredero fallezca y por lo tanto, al fallecer el heredero lo tienen que sustituir. ¿Quiénes son los que normalmente lo sustituyen? Pues los que normalmente lo sustituyen, pues son los que iban a ser sus herederos. Eso es lo que mayormente ocurre en la figura de la sustitución. Bueno, tenemos la vulgar, la fideicomiso y la popular. En la primera, el testador sustituye al heredero legatario por otra persona para el caso de que el primero no quiera o no pueda aceptar la herencia o el legado. Esta sustitución se verifica cuando, abierta la sucesión, el testador, en lugar del primer instituido, llama a otro para el caso de que aquel no quiera o no pueda recoger la herencia. Bueno, que no quiera, que no la acepte o que no pueda, sencillamente, pues que se produzca el hecho de la muerte, entonces tenga que ser sustituido por el que iba a ser su heredero. El fideicomiso es una sucesión al testador que ha nombrado un heredero heredatario, impone a esto una obligación a conservar la herencia, la cosa legada y transmitida a su muerte a otra u otras personas indicadas en el testador. Y está la popular, padre o la madre, o en su defecto la madre, podrá hacer testamento por el hijo incapaz de testar, para el caso en que éste muera y tal incapacidad cuando el hijo no tenga herederos forzosos, hermanos ni sobrinos. Bueno, eso sería ya en el caso de un incapaz, pero ese incapaz, pues, además, ¿qué puede hacer el padre y la madre si es que están vivos? O si no, a ese incapaz se le tendría que nombrar un tutor, ser declarado, porque para otorgar testamento, así como para recibir herencia, pues la persona tiene que tener plena capacidad y estar en pleno uso de sus facultades. Aquí sería en el caso, por lo menos, de un menor o que es incapaz y todavía los padres estuvieran vivos, bueno, pudiera ser que otorgaran el testamento y sustituya precisamente a ese eh, testador incapaz. Sí, el padre y la madre, sino de todas maneras, pues tiene que su incapacidad ser complementada, porque lo contrario, ese testamento sería hasta nulo. Bueno, vamos ahora con otra institución del derecho sucesoral o dentro de la figura eh, del testamento o de la sucesión legítima. Aquí más que todo en el albacea. En el albacea sí es propio del testamento. El testador, una vez que otorga el testamento, pues designa un albacea, que el albacea sencillamente es el mandatario o prácticamente como el apoderado del testador en el momento de hacerse la apertura del testamento y hacer las respectivas adjudicaciones y todo el trabajo que tiene que hacer para que ese testamento se cumpla a cabalidad. Como lo dice el 697, perdón, el 967, vamos aquí a leer un poco lo que establece la norma, aunque ustedes ahí pues la tienen en su lámina. De los albaceas o testamentarios. El testador puede nombrar uno o más albaceas. No puede ser albacea quien no puede
obligarse. El menor no puede ser albacea, ni aún con la autorización del padre o del tutor. Bueno, y así sucesivamente. Tenemos que prácticamente el albacea, tal como lo establecen todas estas normas, es quien se va a encargar de hacer que las disposiciones que están indicadas ahí en el testamento se realicen. Es más, muchas veces el albacea pues hasta realiza gastos con respecto a la documentación, con respecto a la adjudicación de esos bienes, a quién van a ser los futuros herederos indicados ahí en el testamento. Por eso, dentro de las características, tenemos, pero antes de la, se me olvidó, se me pasó la lámina de lo que era el albacea, la institución ciudadana. No. Ejecutor del testamentario. Es un mandatario impuesto por el testador a sus herederos o legados con el fin de obtener una de las más seguras, exactas y diligentes en ejecución de la última voluntad planeor. El ejecutor testamentario es un mandatario escogido por el difunto para asegurar las disposiciones testamentarias. Aníbal Dominici es el mandatario que recibe su poder del testador y que no puede ser revocado por el heredero, aunque éste represente por ley al testador. Bueno, ya eso se lo había indicado anteriormente, que el albacea prácticamente es quien va a llevar a cabo todos los actos de la ejecución del testamento. Eso es lo que es sencillamente el albacea. Por eso es de origen testamentario. Sí, el albacea, mayormente en la sucesión legítima no participa albacea. En la testamentaria sí se indica el albacea voluntario porque lo hace el testador si quiere o no quiere. Porque también puede ser que no designe albacea, pero si designa albacea es porque de verdad quiere garantizar que ese testamento pues se ejecute tal cual fueron sus disposiciones. Personalísimo es acto únicamente del testador. Lo autoriza el testador al albacea y no puede delegar sus funciones más, ni siquiera los herederos lo pueden sacar. Es temporal mientras dure la ejecución del testamento. Al finalizar la ejecución del testamento, las funciones del albacea terminan. Es gratuito, lo establece en principio el encabezamiento del 983. El cargo de la albacea es gratuito y voluntario, aunque naturalmente puede ser que si realiza algunos gastos y esa cuestión, pues esos gastos sean de ese patrimonio que haya dejado el testador. En cuanto a la capacidad de las atribuciones de la albacea, pues la albacea tiene que ser mayor de edad, tiene que ser capaz, tiene que gozar de todos sus derechos, es decir, no tener limitaciones, no puede ser menor de edad, como lo indica ahí la ley. Esas atribuciones se indican ahí en el testamento. Por lo general, los albaceas, pues ellos no pueden ser revocados por los herederos y naturalmente, pues tiene que cumplir tal cual de las atribuciones como le fueron indicadas ahí por el testador. 971, las atribuciones de los albaceas serán las que designa el testador con arreglo a las leyes. Existiendo heredero forzoso, no podrá el testador autorizar a los albaceas para que se apoderen los bienes hereditarios, pero si ordenar que para apoderarse de ellos los herederos sea necesario su intermisión o cetación en forma de los albaceas. Es decir, siempre, generalmente, el albacea pues tiene que cumplir son las disposiciones de hacer ejecutar el testamento. Claro, puede ser en el caso de que aparezcan algunos herederos, de repente en el caso de los menores de edad, porque en los menores de edad sí, por lo general, considero que estas normas, sobre todo con esto de los herederos forzados y esa cuestión, porque siempre los menores de edad, ellos necesitan naturalmente tener una representación para poder en este caso recibir el testamento, porque recuerden que ya lo vimos en las clases anteriores, para dar en testamento como para recibir el testamento, pues se tiene que tener capacidad. Entonces, en este caso, pues naturalmente los albaceas, pues prácticamente tienen que estar
de que no sean revocados en caso de que se presenten algunos inconvenientes, pues muchas veces esto puede resolverse hasta por vía judicial. Todo esto relacionado con las aperturas de los testamentos, pues se lleva a cabo en los procedimientos especiales establecidos en el libro cuarto del Código de Procedimiento Civil, y esto más que todo corresponde a la jurisdicción voluntaria. Es que pues se citen para que esas funciones pues se hagan de manera clara y expedita y no haya muchas veces hasta aprovechamiento en la adjudicación de los bienes, porque el albacea pues naturalmente al ejecutar el testamento, eso conlleva a que él tiene que hacer la entrega de los bienes a cada uno de los herederos por el cual pues fue indicado. Y si en el caso de el menor de edad, si apareciera, hay un menor de edad y ese menor de edad, bueno, naturalmente, pues pudiera el albacea ser su representante hasta que la persona pues cumpla esa mayoría de edad, en caso de no tener su representante, porque si por lo menos ya se queda sin el padre y la madre, pudiera ser que el albacea sea quien lo represente hasta que cumpla la mayoría de edad y así hacerle la entrega de los bienes. Ujú. Bueno, legales. Ah, caramba. Atribuciones legales. Me disculpan acá. Obvié la G. Ok. Atribuciones legales de los albaceas. Bueno, tenemos el 973. Disponer y pagar los funerales del testador con arreglo al ordenado por este, y en defecto a tales disposiciones según las costumbres del lugar y las facultades dadas en herencia. Pagar los legados que consistan en la cantidad de dinero, haciéndole saber al heredero y no contradiciendo con esto. Vigilar la ejecución de los demás, ordenando en el testamento y sostener siendo en ello justo su validez en el juicio o fuera de él. Si por disposición del testador está en posición de todos los bienes, sus atribuciones se extienden a pagar las deudas. Bueno, en el caso del artículo anterior, si no hubiere en la herencia dinero bastante para pagar los pagos de que se trate dicho artículo y los herederos no lo autoricen, de lo suyo, solicitarán a los albaceas autorización a un tribunal para la venta de bienes previa notificación de los herederos. Y el albacea debe cumplir su encargo en el término señalado por el testador. Si el testador no lo señaló, tendrá en un año a contar desde su muerte aquel término que el juez pueda prolongar según sus circunstancias la petición de cualquier heredero o del mismo albacea. Es decir, de acuerdo con esas atribuciones, pues además de hacer pagos, además de consiste para las cantidades de dinero si es que existen deudas, la ejecución de que se estén llevando a cabo las disposiciones testamentarias, pues en caso de que haga falta dinero, pues ya aquí sí, por medio precisamente del procedimiento que les indiqué que se lleva a cabo por jurisdicción voluntaria, todo lo que tiene que ver con las aperturas y las eficacias de los testamentos, pues solicitar al juez para que se autorice la venta del bien, porque eso sí, tiene que autorizarse a los fines de poder completar y hacer los pagos en la cual tenga correspondientes. Bueno, ahí en la notificación, lo del juez, las autorizaciones, etcétera, para que el albacea pueda cumplir sus fines y la finalidad última es que precisamente los bienes queden adjudicados a los herederos que el testador indicó en el testamento. Bueno, ok. Bueno, y los albaceas, primero, bueno, que ocurra muerte y remoción del cargo, incapacidad sobrevenida, evacuación en el cumplimiento del cargo, expiración del término por renuncia, nulidad del testamento y la extinción de los bienes de la herencia. Es decir, ya que prácticamente, y la finalidad, pues, que cumpla con sus funciones, por lo menos
por extinción de los bienes de la herencia, es decir, que ya los bienes pues fueron adjudicados, expiración del término. Si en un año se cumplió y entregó sus bienes, termina su cargo. Por cumplimiento del encargo, claro, entregó todos sus bienes. Ahora, que sea incapaz y esa cuestión, pues, bueno, eso es muy poco reteo. Sin embargo, son disposiciones que la ley establece y las mismas, pues, tienen que cumplirse. Tenemos lo relacionado con el derecho de acrecer, facultad que tiene cada uno de los coherederos, llamados conjuntamente sin atribución de parte, apropiarse la cuota del heredero que falta por no querer o no poder ser. Es decir, aquel que no quiera aceptar la herencia o que no es incapaz para recibir como heredero, pues otros coherederos pueden precisamente decir, tomar o acceder a esos bienes de que eran para ese heredero y él pues renunció a ello o no pudo serlo, pasarían los bienes a esos nuevos herederos, a esos coherederos. Por eso acrece lo que es el patrimonio dejado por ese causante. Y bien, y ahora, y con esto pues ya finalizamos estas instituciones, tenemos a la figura de la partición. La partición más que todo opera es con la sucesión legal, con la sucesión ad intestato. ¿Por qué? Porque como les decía al principio, en el testamento pues ya se indica a quién le va a pertenecer los bienes, cumpliéndose con las normativas del Código Civil relativo a la redacción de los testamentos, respetando la legítima, respetando, como se dice, el derecho de cada uno de los herederos y que acepte la herencia, pues ya los bienes son adjudicados. Pero ¿qué sucede cuando la masa hereditaria queda en comunidad? ¿Qué es lo que sucede con la sucesión a intestato? Pues allí puede operar dos situaciones. O que esa comunidad hereditaria, todos los herederos, pues disfruten, administren bien esos bienes, o sencillamente ellos en comunidad o uno de ellos puede solicitar a través precisamente de un procedimiento que esa comunidad sea dividida, sea partida. De allí es que surge la figura de la partición. Y la partición se puede hacer por dos formas, o que todos declaren que esa masa hereditaria pues la van a adjudicar en las partes que le corresponde a cada heredero o sencillamente a través de un juicio de partición establecido en el libro cuarto del Código de Procedimiento Civil, a partir del artículo 776 y siguientes, de acuerdo a la cuota que le corresponde a cada heredero, pues solicitar por medio de una sentencia judicial la partición y la adjudicación de esa cuota a los herederos que forman parte de esa comunidad. Naturalmente, la naturaleza jurídica parte de que nadie está obligado a formar parte en una comunidad. Y dentro de la figura de la partición de herencia, pues cualquier coheredero puede en su momento ejercer la correspondiente acción, porque quiere su parte, necesita, bueno, que recibir sus bienes, que lo que le dejó su causante, y por eso es que generalmente eso es lo que persigue la partición, es decir, ya la adjudicación en definitiva propiedad de lo que le corresponde a cada heredero. Bien, por eso tenemos las normas por el cual se realiza todo este procedimiento de partición. Mayormente, pues, este, se indican los documentos, así voy a darlo de una manera muy somera, cómo consiste cada uno de estos artículos. Generalmente, lo que se acostumbra es que se une toda la masa hereditaria, lo que corresponde
a los bienes del difunto. En el caso mayormente, si el difunto pues tenía esos bienes en comunidad conyugal, bueno, a veces hasta se une igualmente lo que corresponde al otro cónyuge para que forme una sola masa. Y dentro de esa masa, pues naturalmente, los documentos de las propiedades a que pertenecía, las cuentas si existen a quien pertenecía y todo lo que corresponde a ese patrimonio. Por supuesto, pudiera suceder que primeramente, si se lleva una herencia a beneficio de inventario, pues sacar todas las acreencias, perdón, todas las acreencias que tenga ese causante. Si hay deudas, sacar todas las deudas, hacer los correspondientes pagos, hacer los correspondientes cobros, para que así quede definitivamente la masa hereditaria líquida. Seguimos por acá. Ok, la solicitud de la partición y qué comprende. Bueno, qué es lo que hace cada heredero, qué es lo que debe indicar, cómo se forma ese patrimonio. Es decir, estas normas a la final indican, bueno, se configura y luego, una vez formado, compuesto, saldado todo lo correspondiente a ese patrimonio, pues venir lo que se llama las correspondientes adjudicaciones. Bueno, una partición, pues de repente puede ser que se anule porque no quedaron las cosas suficientemente claras, porque cualquier interesado está en contra de la cuota o de la parte en la cual se le adjudicó y por eso, pues sencillamente puede solicitar esa nulidad o esa rescisión de la partición en la cual ya por lo menos la parte de nulidad, pues sí tendría que intentarlo ante el órgano jurisdiccional, porque ya sería la nulidad precisamente de un acto jurídico, porque la partición termina siendo un acto jurídico, un acto de disposición, un acto declarativo. Entonces esa nulidad pues sería prácticamente llevada a cabo por una sentencia judicial a los fines de nuevo, anular esa partición y naturalmente, pues, hacer la partición como tiene que ser. Por ello, es que a la final termina llevándose lo que es la otra vía, que es la vía de el procedimiento judicial. Y dentro del procedimiento judicial, pues, está por un lado que se opongan a esa partición a través de estos artículos 775 y 776, que es lo que llamaría precisamente a la nulidad de esa partición, y si se anula y se opone a esa primera partición que se hizo, bueno, nos vamos al procedimiento generalmente de partición, que es el que está en el 777 y al 788, en la cual precisamente es un procedimiento especial donde lo que se demanda es que de acuerdo a la cuota que le corresponde sea adjudicada a los herederos que forman parte de esa comunidad sucesoral. Bien, entonces eso es lo que precisamente corresponde esta institución de la partición, que es sencillamente la adjudicación en definitiva, en propiedad de lo que le corresponde a cada heredero de acuerdo a la masa o al patrimonio hereditario dejado por el causante. Un ejemplo, el causante, bueno, dejó, por decir algo, 4 bienes y tuvo 4 hijos. Bueno, a cada hijo le corresponde un bien. Es lo dejado por él. Si estaba casado, bueno, la parte de la esposa todavía le corresponde a la esposa, pero lo relacionado con la parte de él, bueno, entonces a un hijo le corresponde una parte, al otro hijo le corresponde otra parte, al otro hijo le corresponde otra parte, al otro hijo le corresponde otra parte, que es lo que normalmente se realiza en estos casos. Bien, el procedimiento especial de partición, bueno, es un procedimiento en la cual se lleva por la vía ordinaria, por el procedimiento ordinario, la demanda se hace
igual como lo establece la demanda de acuerdo con el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, pero la especialidad está primero, hay que indicar las propiedades y consignar los documentos relacionados con esas propiedades y los bienes a partir. Segundo, la cuota que debe corresponder a cada heredero. Eso se tiene que especificar muy clara. Y tercero, que naturalmente tengan la cualidad de heredero. ¿Y cómo se demuestra la cualidad de heredero? Con la afiliación. Ahí es que se demuestra la cualidad de heredero. Y la afiliación, pues la aprobamos ¿con qué? Con la partida de nacimiento, puede ser por un lado, por otro lado puede ser la declaración sucesoral, que también se puede demostrar la cualidad de heredero a los fines de realizar la correspondiente partición. Una vez que se interpone la demanda, se cita a los demandados, que son los otros coherederos, y ellos, en el momento de la contestación de la demanda, o contestan o meten o aceptan la partición o sencillamente se oponen. ¿Y se oponen a qué? Bueno, al contenido de la demanda en la cual el heredero pues no quedó, uno de los herederos que demandados no quedó satisfecho con la cuota o a lo mejor hay un bien que no corresponde, es decir, hace la oposición. Al hacer la oposición, se va a juicio ordinario a contestar demanda. Si no hay oposición y acepta lo que indicó la demanda, el juez lo convalida, se va al nombramiento del partidor y el partidor, pues precisamente hace el correspondiente reparto. Si se va a la contestación de demanda y sea por procedimiento ordinario, pues hay que probar que unos bienes no correspondían o que a lo mejor la cuota no era y hay que verdadera en la sentencia determinar cuál es la verdadera cuota y qué es lo que tiene que hacer a la final el partidor para hacer las adjudicaciones y de esta manera pues cada heredero tener la herencia que le corresponde. Bien. Bueno, mis estimados alumnos, de mi parte, pues les agradezco la atención por el cual prestaron en estas tres clases sincrónicas. Ya esta semana es la presentación de la tercera evaluación, que corresponde a el orden de suceder en el derecho sucesoral. Eh, la actividad a evaluar tercera finaliza el próximo domingo. eh, Hoy es 4, sería el próximo 10 de noviembre. Y esta evaluación correspondiente al tema, la evaluación del presente tema, arrancaría desde el día 25 de noviembre hasta el 1 de diciembre. Entonces, traten de presentar su tercera evaluación para que no se les acumule y puedan ya el 1 de diciembre, pues, tener todas sus evaluaciones presentadas. Bueno, de mi parte, pues, les agradezco la atención que me brindaron en estos tres encuentros sincrónicos y ojalá pues pronto nos podamos ver en el próximo trimestre. Que tengan todos muy buenas tardes y hasta luego.